una ciudad solo porque la gente dijo que él era una mentira y termina siendo que una madre mate a su propio hijo. Pues básicamente eso es lo que pasa en las vacantes de Eurípides. Y sí, pues es tan perturbadora como suena. Y aunque fue escrita hace más de 2000 años, sigue siendo una obra demasiado incómoda, incluso hoy, porque habla del poder, de la represión de los deseos ocultos y de lo peligroso que puede ser negar ciertas cosas. La obra fue escrita por Eurípides, uno de los grandes dramaturgos de la tragedia griega. De hecho, esa fue una de sus obras antes de morir y honestamente eso se está notando muchísimo en ella. Porque no escribió algo tranquilo para despedirse. Escribió una historia llena de locura, violencia, manipulación y castigo divino. Literalmente terminó su vida escribiendo caos. La historia empieza con Dioniso, el dios del vino, del éxtasis, de la locura, pero no llega a Tebas como un dios poderoso, él llega disfrazado de humano. ¿Y por qué vuelve? Porque quería vengarse. La familia de su mamá, Semele, decía que él no era hijo de Zeus. Decían que todo había sido una mentira para esconder un escándalo. Entonces Dioniso decide demostrar quién es, pero no lo hace hablando, él lo hace destruyendo mentalmente a toda una ciudad. Empieza enloqueciendo a las mujeres de Tebas, incluso a su propia tía, Agave, y las lleva al monte Sinterón, donde entran en una especie de trance religioso. Bailan, gritan, hacen rituales completamente fuera de control. Y aquí aparece Penteo, el rey de Tebas, el que representa todo lo contrario a Dioniso, el orden, control, autoridad. Y obviamente él aquí odia todo lo que está pasando. Pero hay algo importante, Penteo no solo siente miedo, también siente curiosidad, y Dioniso se da cuenta de eso. Entonces Dioniso lo manipula, le dice que si quiere ver a las vacantes tiene que disfrazarse de mujer para espiarlas. Y lo peor de todo es que Penteo acepta. Pero todo era una trampa, las vacantes lo confunden con un animal salvaje y terminan despedazándolo vivo. Y lo más horrible es que quien lidera el ataque es su propia madre, Agave, que ella ni siquiera sabe lo que está haciendo porque Dioniso la volvió loca. Después vuelve a la ciudad orgullosa, creyendo que cazó un león, pero en realidad está cargando la cabeza de su hijo. Y después de toda esa locura viene la parte más interesante de la obra, porque las vacantes no solamente trata de violencia o de castigo. Eurípides realmente le ha tocado muchos temas interesantes y profundos. El primero es el conflicto entre la razón y lo irracional, básicamente entre intentar controlar todo o dejarse llevar por los impulsos. Y es que Penteo representa el orden, la autoridad, la lógica. Él cree que todo tiene que estar bajo control. Mientras que Dionisio representa literalmente lo contrario, el descontrol, el instinto, la locura, todo eso que las personas normalmente intentan esconder. Y aquí Eurípides deja una idea muy fuerte que es de que ignorar o reprimir lo irracional hace que no hace que desaparezca, sino que hace que explote mucho peor después. O sea, Penteo intenta controlar tanto todo que termina siendo destruido exactamente por aquello que quería prohibir. Otro tema súper importante es la hipocresía, porque Penteo critica constantemente a las vacantes, pero al mismo tiempo siente mucha curiosidad por ellas. Eso se vuelve todavía más evidente cuando acepta disfrazarse de mujer para ir a verlas. Ahí entendemos que no era solo rechazo, también había deseo. Y Dioniso nota esto desde un principio, por eso lo manipula tan fácilmente, porque entiende cosas de Penteo que ni el propio Penteo quiere aceptar. También está el tema de la venganza divina, porque sí, Dionisio fue rechazado, pero el castigo que da es exageradamente cruel. Literalmente hace que una madre mate a su propio hijo y lo peor es que después no muestra ningún remordimiento. Y eso es algo muy interesante de Eurípides, porque no presenta a los dioses como seres perfectos. Aquí Dionisio también da miedo. De hecho, hay un momento donde Cadmo prácticamente cuestiona a Dioniso. Le dice algo como los dioses no deberían actuar con tanta ira como lo hacen los humanos. Y para la época eso era bastante fuerte, porque Eurípides no solo habla de los dioses, también los critica.
Y finalmente está el tema del poder y las mujeres, pues porque las vacantes abandonan la ciudad, abandonan todas las reglas y eso aterra completamente a Penteo. Para él, el problema no era solamente la religión, el problema era perder el control sobre las mujeres. Y Eurípides muestra cómo tanta represión termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso, como si todo lo que fue obligado a callarse explotara de repente. Personalmente, creo que lo más impactante de las vacantes es que nadie termina viéndose completamente bueno o completamente malo. Porque sí, Penteo es como que arrogante, quiere como que controlar todo y desprecia mucho a Dioniso constantemente, pero al mismo tiempo él termina dando mucha lástima. Especialmente en la escena final, cuando ya entiende que va a morir y le suplica a su mamá que lo reconozca. Y Dioniso tampoco se siente como un héroe, sí, tiene razones como para estar enojado, pero la manera en la que manipula a todos termina siendo bastante cruel. De hecho, eso hace que la obra sea mucho más incómoda, porque Eurípides no te dice fácilmente a quién apoyar. Y creo que ahí está como que la grandeza de la obra, en que obliga como que al lector a sentirse muy confundido e incluso muy incómodo. También parece una reflexión sobre todo aquello que las personas reprimen, los deseos, el miedo, la rabia o incluso partes de uno mismo que no quiere aceptar. Porque al final eso que intentamos negar o esconder termina como que saliendo de una forma mucho más destructiva después de todo. Y aunque Las Vacantes fue escrita hace más de 2000 años, todavía sigue sintiéndose actual. Porque habla de unos conflictos que todavía existen, como el control, la represión, el miedo a lo diferente, la lucha entre la razón y las emociones. Y quizás por eso sigue siendo una tragedia tan importante, porque no da respuestas fáciles, solo deja preguntas incómodas. Y si tuviéramos que resumir toda esta obra en una sola idea, sería esta. Negar aquello que nos da miedo no hace que desaparezca, solo hace que se vuelva más fuerte.